El sol de Jalisco caía como un mazo sobre la tierra agrietada de la hacienda Los Olivos, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre el polvo y el olvido absoluto. El aire estaba cargado de un calor seco que dificultaba la respiración, haciendo que el paisaje de madera podrida y maleza amarillenta se viera desolador bajo el cielo azul pálido. De repente, el rugido de un motor moderno rompió el silencio sepulcral de la región, anunciando la llegada de una presencia que no pertenecía a ese entorno de pobreza rural. Un SUV de lujo, de un negro brillante que reflejaba los rayos solares como un espejo, avanzaba con lentitud por el camino de tierra, levantando nubes espesas de polvo sobre la entrada. Aquel vehículo representaba el éxito y la frialdad de la gran ciudad, irrumpiendo violentamente en la paz de un pasado que nadie quería recordar. Elena de la Vega descendió del vehículo con la elegancia de quien está acostumbrada a caminar sobre mármol y no sobre tierra seca y pedregosa. Vestía un traje de sastrería en tonos grises impecables que contrastaba violentamente con la decadencia de la propiedad que sus antepasados habían construido con esfuerzo. Sus gafas de sol de marca ocultaban unos ojos que solo veían números y rentabilidad, mientras sus manos, cuidadas con esmero, sostenían una carpeta de cuero con los documentos de venta listos. La impaciencia se reflejaba en cada uno de sus movimientos, en la forma en que ajustaba su reloj de oro y suspiraba con fastidio ante el olor a rancio de la mansión. Para ella, este lugar no era más que un activo financiero estancado, una herencia molesta que deseaba convertir en capital para expandir su imperio inmobiliario. Caminó hacia el porche, evitando los restos de maderas rotas y los nidos de insectos que se habían apoderado de las esquinas de la otrora orgullosa fachada. Cada paso que daba Elena era un recordatorio de la distancia emocional que existía entre su vida actual de lujos y el origen de su familia en este campo. Las trepadoras secas se enredaban en las columnas como dedos esqueléticos que intentaban retener la gloria pasada de la hacienda Los Olivos. Pero ella no sentía nostalgia, solo un deseo de terminar. Su mente ya estaba calculando el valor del terreno para un complejo hotelero de lujo, ignorando por completo la belleza trágica de las ruinas que la rodeaban. El viento soplaba con una fuerza tibia, agitando su cabello perfectamente peinado y trayendo consigo el aroma de la tierra que su padre amó antes de morir. El silencio de la hacienda era casi ensordecedor, interrumpido solo por el crujido de sus tacones de marca sobre el suelo de terracota desgastado por el tiempo. Elena observó las ventanas rotas, que parecían ojos vacíos, observando su llegada con un juicio silencioso, pero ella mantuvo su expresión gélida y profesional en todo momento. A sus 45 años, había aprendido que la vulnerabilidad era un defecto que no podía permitirse en el mundo de los negocios, especialmente siendo una mujer. Su divorcio conturbado y la relación distante con sus hijos la habían endurecido, convirtiéndola en una fortaleza humana rodeada de riqueza material, pero carente de calor emocional. En ese momento, la hacienda Los Olivos no era un hogar, sino simplemente una mancha en su historial que necesitaba limpiar para seguir adelante con sus planes. Al acercarse al antiguo granero, un edificio de piedra y madera que aún se mantenía extrañamente firme, Elena notó algo que no encajaba con la imagen de abandono. Un hilo delgado de humo blanco se elevaba desde una pequeña chimenea improvisada y el aire, antes cargado de polvo, ahora transportaba un aroma inconfundible a café recién hecho. Su ceño se frunció con una mezcla de sorpresa y furia inmediata ante la posibilidad de que alguien estuviera ocupando ilegalmente su propiedad privada en Jalisco. ¿Cómo se atrevían a invadir este espacio, por muy derruido que estuviera, sin su consentimiento o conocimiento previo sobre la situación real?
Con paso firme y decidido, se dirigió hacia la entrada del granero, dispuesta a expulsar a los responsables de aquella insolencia, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho. Al abrir las puertas pesadas, la luz del sol entró de golpe, revelando una escena que la dejó momentáneamente sin palabras, debido a su simplicidad y pobreza extrema. En un rincón limpio del granero, dos figuras ancianas estaban sentadas sobre cajones de madera, rodeadas de unas pocas pertenencias que cabrían en una sola maleta gastada. Eran don Mateo y doña Rosa, cuyas pieles estaban tan curtidas por el sol que parecían un mapa de arrugas y sacrificios vividos bajo el cielo. Don Mateo sostenía un cajado de madera con manos calejadas que temblaban ligeramente, mientras doña Rosa cuidaba una pequeña olla sobre un fogareiro improvisado con piedras. Sus miradas, llenas de una dignidad que Elena no podía comprender, se cruzaron con la de ella, creando una tensión eléctrica en el aire cargado de paja. Elena no pudo contener su desprecio y, sin mediar palabra de saludo, comenzó a reclamar su presencia con una voz cargada de arrogancia y falta de empatía. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi propiedad? Esto es una invasión privada y no permitiré que unos mendigos arruinen la venta de este lugar, gritó señalando los documentos. Su rostro, generalmente impasible, estaba deformado por el enojo, reflejando el abismo social que la separaba de aquellos seres humanos que solo buscaban un refugio contra la intemperie. Mateo intentó levantarse con dificultad, apoyándose en su bastón, pero sus piernas cansadas apenas le permitían mantenerse firme ante el torrente de insultos. Para Elena, ellos no eran personas con una historia, sino simples obstáculos que debían ser eliminados para que el dinero pudiera fluir nuevamente. Fue entonces cuando ocurrió algo que rompió el guión de frialdad que Elena había ensayado durante años en las salas de juntas de la capital. Doña Rosa, lejos de asustarse o suplicar clemencia, se levantó con una lentitud llena de gracia y extendió una mano temblorosa que sostenía una caneca de café. Con una sonrisa dulce que iluminó su rostro cansado, la anciana miró directamente a los ojos de Elena y pronunció unas palabras que golpearon su corazón como un rayo. Usted tiene los ojos de su padre, la misma mirada decidida del señor de la Vega. Él siempre nos dijo que algún día usted volvería para cuidar de esta tierra y de nosotros, los que quedamos en ella, dijo la mujer. El gesto de bondad desinteresada en medio de la humillación dejó a Elena paralizada, sintiendo una grieta en su armadura. El silencio regresó al granero, pero esta vez era un silencio cargado de una revelación que Elena no estaba preparada para procesar en ese instante de furia. Sus manos, que antes sostenían con fuerza los documentos de venta, comenzaron a aflojar el agarre mientras observaba la humilde vasija de café que se le ofrecía. ¿Cómo era posible que estos desconocidos supieran quién era su padre y, más aún, que hablaran de ella con una esperanza que nadie le había mostrado? La mención de su padre, un hombre con el que apenas había hablado en sus últimos años, resonó en las paredes de madera como un eco. Elena se quedó allí, inmóvil entre el lujo de sus ropas y la miseria del entorno, sin saber que este era el inicio de un cambio profundo. Si te está conmoviendo esta historia y quieres saber qué pasará con Elena y los ancianos, suscríbete ahora y déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales. Elena rechazó inicialmente la taza de café con un movimiento de cabeza, pero el vapor que subía desde el barro pareció acariciar su rostro como un fantasma del pasado. Su padre, don Guillermo, siempre tomaba su café negro y fuerte, exactamente como ella lo hacía en sus oficinas de la capital, un hábito que nunca reconoció como herencia.
La mención de sus ojos por parte de doña Rosa le provocó una punzada de incomodidad, pues siempre le habían dicho que poseía la mirada decidida que el viejo patrón mostraba antes de enfermar. Miró las manos de la anciana, manchadas por la tierra y la edad, y sintió una extraña sensación de desprotección que no había experimentado en décadas de negociaciones. La hacienda Los Olivos, que ella consideraba un activo financiero muerto, de repente cobraba una dimensión humana que amenazaba con desestabilizar su control emocional y su acostumbrada frialdad profesional. Los recuerdos de su infancia en Jalisco comenzaron a emerger entre el polvo del granero, imágenes de campos verdes que ahora eran solo desierto y olvido. Elena recordaba haber corrido por estos pasillos cuando las paredes aún olían a pintura fresca y la risa de su padre llenaba los espacios que hoy habitaba la soledad. Sin embargo, ese vínculo se rompió cuando fue enviada a estudiar al extranjero, transformándose en una mujer de negocios que solo entendía el lenguaje de las inversiones y los retornos de capital. Su padre intentó llamarla muchas veces antes de morir, pero ella siempre estaba demasiado ocupada cerrando tratos millonarios o asistiendo a cenas benéficas vacías de significado real. Ahora parada frente a estos dos desconocidos que parecían conocerla mejor que sus propios socios, Elena sentía el peso de una ausencia que el dinero jamás pudo llenar por completo. Don Mateo carraspeó y con una voz que sonaba como el crujir de las hojas secas, comenzó a relatar cómo terminaron viviendo en las sombras de la hacienda. Explicó que ellos fueron los capataces de confianza de don Guillermo durante más de 40 años, cuidando cada árbol y cada animal como si fueran propios bajo el sol inclemente. Cuando el padre de Elena falleció, los abogados de la ciudad llegaron con documentos fríos y corazones de piedra, ordenándoles abandonar la tierra que consideraban su único hogar. No hubo gratitud por las décadas de servicio, solo la orden de desalojo inmediata que los dejó en la calle, sin un peso en los bolsillos y con la salud deteriorada. Mateo recordaba la última voluntad del patrón, que siempre prometió que sus trabajadores nunca quedarían desamparados mientras la familia de la Vega tuviera poder. La tragedia de los ancianos no terminó con el despido, ya que la vida fuera de los muros de la hacienda fue una lucha constante contra la indiferencia social. Doña Rosa relató con lágrimas contenidas cómo tuvieron que vender sus pocas pertenencias para pagar las deudas médicas tras un accidente que dejó a Mateo caminando con ese cajado. Sin hijos que los cuidaran y sin un sistema que protegiera a los campesinos olvidados, se vieron obligados a deambular por los pueblos cercanos buscando comida y un techo. El regreso a Los Olivos no fue un acto de rebeldía, sino un instinto de supervivencia, buscando el último lugar donde alguna vez fueron tratados con respeto y dignidad humana. Se instalaron en el granero porque era el único rincón que las trepadoras no habían devorado por completo, manteniendo una limpieza impecable dentro de su extrema pobreza. Elena escuchaba el relato mientras sus dedos acariciaban inconscientemente la tela costosa de su traje, sintiendo una creciente oleada de vergüenza que intentaba disfrazar con impaciencia. Ella misma había firmado los poderes legales que permitieron a esos abogados limpiar la propiedad de cualquier carga laboral antes de ponerla en el mercado inmobiliario internacional. Nunca se detuvo a preguntar quiénes eran esas personas o qué pasaría con sus vidas una vez que las máquinas de demolición llegaran para construir el resort. La realidad golpeaba su rostro con la fuerza de una verdad que no podía ignorar. Su éxito financiero se había construido sobre el sufrimiento silencioso de quienes más amaron a su padre. El contraste entre sus zapatos de diseñador y los pies descalzos y agrietados de Mateo
era una metáfora dolorosa de su propia desconexión con la humanidad. De repente, el teléfono de Elena vibró en su bolso, rompiendo la atmósfera cargada de confesiones con una melodía estridente que sonaba a urgencia corporativa. Era el corredor de bienes raíces, un hombre ambicioso que solo veía metros cuadrados y comisiones, presionándola para que saliera del granero y firmara los últimos documentos. El comprador estaba esperando en la entrada de la propiedad con los planos de un complejo turístico que borraría para siempre la historia de la familia de la Vega. Elena miró la pantalla del teléfono y luego a los ancianos, sintiendo por primera vez una división profunda entre su deber profesional y un instinto moral despertado. La voz de doña Rosa volvió a sonar, pidiéndole que no se fuera sin antes ver lo que habían guardado para ella durante todos estos años de espera. No estamos aquí para pedir limosna, niña Elena. Estamos aquí para entregarle lo que le pertenece, dijo Mateo mientras se arrodillaba con dificultad extrema sobre el suelo. Con sus manos temblorosas, comenzó a remover una tabla floja del asoallo del granero, revelando un escondite que había permanecido oculto de los ojos de los tasadores y abogados. Sacó una pequeña caja de hierro, oxidada por la humedad pero cerrada con un candado que aún conservaba su brillo metálico original bajo la capa de polvo. Mateo explicó que don Guillermo le entregó esa caja semanas antes de su último suspiro, dándole la instrucción precisa de entregarla solo a Elena cuando ella regresara. La lealtad del anciano había superado el hambre, el frío y la desesperación, manteniendo a salvo el último mensaje de un padre para su hija distanciada. Doña Rosa invitó a Elena a sentarse en uno de los cajones, ofreciéndole nuevamente el café con una ternura que desarmó cualquier rastro de resistencia que la empresaria aún conservara. Elena aceptó la caneca y el calor del barro cocido pareció derretir el hielo que rodeaba su corazón, recordándole que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias. Observó el pequeño fogón y notó que los ancianos habían estado sobreviviendo gracias a una horta secreta que cultivaban en la parte trasera, oculta de la vista principal. Eran personas que, a pesar de no tener nada, seguían cuidando la tierra con una dedicación que ella, con todo su poder, nunca había demostrado por nada ni nadie. La lección de dignidad que estaba recibiendo en ese granero derruido era más valiosa que cualquier máster en administración de empresas que hubiera cursado. La curiosidad y el miedo se mezclaron en el pecho de Elena mientras observaba la caja de hierro que Mateo había colocado sobre la mesa improvisada de madera. Sabía que abrir ese cofre significaba enfrentar la realidad de un padre que ella decidió olvidar para no sentir el dolor del abandono mutuo que vivieron. Mateo le entregó una llave pequeña que llevaba colgada al cuello con un cordel sucio, un objeto que había protegido con su propia vida durante los años de desamparo. Él siempre supo que usted era una mujer fuerte, pero temía que su fuerza la hiciera olvidar de dónde viene su sangre, susurró el anciano con voz suave. Elena insertó la llave y el sonido del mecanismo abriéndose resonó en el silencio del granero, marcando el inicio de un viaje hacia su propia identidad perdida. Dentro de la caja no había joyas ni títulos de propiedad de gran valor monetario, sino un fajo de cartas manuscritas envueltas en una cinta de seda azul, desgastada. Eran cartas que su padre le había escrito durante los últimos 10 años de su vida, misivas que nunca se atrevió a enviar por miedo al rechazo de su hija exitosa. Elena tomó la primera carta y reconoció de inmediato la caligrafía firme pero cansada de don Guillermo, sintiendo cómo sus ojos se humedecían por primera vez en años. Las cartas hablaban de su arrepentimiento por haberla enviado lejos, de su orgullo por verla triunfar y de su profundo deseo de que ella encontrara la paz.
Cada palabra escrita era un puente que se tendía sobre el abismo de tiempo y distancia que los había separado irremediablemente durante tanto tiempo. En los textos, su padre también mencionaba a Mateo y Rosa con un cariño fraternal, describiéndolos como los pilares que sostenían la hacienda cuando él ya no tenía fuerzas. Pedía explícitamente a Elena que, si alguna vez decidía vender la propiedad, se asegurara de que estos dos seres humanos fueran tratados con la dignidad que merecían. El padre confesaba que la hacienda Los Olivos no era solo tierra, sino un santuario de memorias que debían ser preservadas para las futuras generaciones de la familia. Elena sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de que había estado a punto de traicionar el último deseo de un hombre que, a pesar de todo, la amaba. La frialdad de su traje gris ahora se sentía como una armadura pesada que necesitaba quitarse para poder respirar de nuevo con libertad. Mientras Elena leía, doña Rosa se acercó y le puso una mano sobre el hombro, un gesto de consuelo que la empresaria no recibía desde que era una niña pequeña. En la Ciudad de México, los abrazos y los contactos físicos eran estratégicos o formales, nunca cargados de una compasión tan pura y desinteresada como la de esta mujer. Elena se dio cuenta de que estas personas, a las que ella llamó invasoras hace unos minutos, eran en realidad los guardianes de su herencia espiritual y emocional. Habían pasado hambre y frío para proteger una caja que contenía nada más que palabras, demostrando una integridad que ella no encontraba en sus círculos sociales de lujo. La conexión afectiva comenzó a crecer, transformando el desprecio inicial en una admiración profunda y una culpa que quemaba más que el sol de Jalisco. De pronto, el sonido de varios vehículos aproximándose y el claxon insistente del corredor de bienes raíces rompieron la intimidad del momento, anunciando la llegada del conflicto externo. El comprador, un hombre de negocios sin escrúpulos llamado señor Garrido, entró en el porche gritando órdenes a sus asistentes sobre dónde colocar las primeras excavadoras para el resort. No tenía intención de esperar a que Elena terminara de revisar sus asuntos personales, pues el tiempo en el mundo del desarrollo turístico se traducía directamente en miles de dólares perdidos. Elena vio a través de la puerta abierta cómo un grupo de hombres con cascos de seguridad comenzaba a marcar los árboles centenarios que su padre tanto había protegido. La tensión en el granero aumentó drásticamente cuando los ancianos miraron con terror hacia el exterior, sabiendo que su refugio estaba a punto de ser destruido. Mateo se levantó como pudo, intentando proteger a su esposa con su cuerpo debilitado, mientras Elena guardaba las cartas en la caja con movimientos rápidos y decididos ante la intrusión. El corredor entró al granero con una expresión de asco, tapándose la nariz por el olor a café y humedad y señalando a los ancianos con un dedo acusador. «Elena, ¿por qué pierdes el tiempo con esta gente? Ya llamé a la policía local para que los saquen de aquí por la fuerza si es necesario», dijo el hombre con desprecio. Sus palabras fueron como un detonante para Elena, quien sintió una ira que no nacía del egoísmo, sino de un sentido de justicia que creía extinto en ella. Miró al corredor, luego al señor Garrido que esperaba afuera, y finalmente a los ojos esperanzadores pero asustados de doña Rosa. El señor Garrido entró al granero con prepotencia, ignorando por completo la presencia de los ancianos, y dirigiéndose directamente a Elena con un contrato extendido y un bolígrafo de oro. «Firma aquí de una vez y olvidémonos de esta ruina. Las máquinas están listas para empezar la demolición del granero y la casa principal mañana mismo», ordenó con arrogancia. Elena observó el contrato, un documento que representaba millones de dólares en su cuenta y la consolidación de su prestigio en el mundo inmobiliario de la gran ciudad. Sin embargo, al mirar las cláusulas,
Solo podía ver las cartas de su padre y la horta secreta que Rosa y Mateo habían cultivado con tanto amor y sacrificio. El conflicto interno llegó a su punto máximo, enfrentando su ambición de toda la vida contra la voz de su conciencia que gritaba por redención. Afuera, el ruido de los motores de las excavadoras comenzó a rugir, llenando el aire con un humo negro que oscurecía la belleza decadente de la hacienda Los Olivos. El señor Garrido presionaba a Elena, recordándole que el depósito inicial ya había sido transferido y que dar marcha atrás ahora significaría una batalla legal devastadora para su empresa. Los ojos de los ancianos estaban fijos en Elena, no con exigencia, sino con una resignación triste de quienes ya han perdido todo muchas veces en su larga vida. Era el momento de decidir si seguiría siendo la mujer de piedra que todos admiraban en la capital, o si recuperaría a la niña que amaba esa tierra. La atmósfera se volvió irrespirable, cargada de una tensión que presagiaba una ruptura definitiva con su pasado de ambición y soledad. Elena recordó su propia soledad en su lujoso departamento de la Ciudad de México, rodeada de muebles caros, pero sin nadie con quien compartir un café auténtico. Se dio cuenta de que su vida era tan árida como el paisaje exterior, y que estos ancianos tenían más riqueza emocional en su pobreza que ella en toda su fortuna. La idea de demoler ese granero y construir un hotel de lujo encima de las memorias de su padre le pareció de repente un acto de profanación imperdonable. La presión social y profesional que sentía sobre sus hombros comenzó a ceder ante la fuerza de la verdad contenida en las cartas que apretaba contra su pecho. No era solo cuestión de salvar a Mateo y Rosa, se trataba de salvarse a sí misma de un destino vacío y sin propósito real. Un momento, señor Garrido. Necesito revisar un detalle en el contrato antes de dar el paso final de la venta, dijo Elena con una voz extrañamente tranquila y firme. El corredor de bienes raíces sonrió pensando que solo se trataba de una última táctica de negociación para obtener un precio más alto por la propiedad de Jalisco. Elena caminó hacia la salida del granero, observando cómo los hombres de seguridad del comprador ya estaban rodeando el área de la pequeña horta de Doña Rosa. Cada paso que daba hacia el exterior era un alejamiento de la mujer que había sido durante los últimos 20 años de su exitosa carrera inmobiliaria. Los ancianos la siguieron con la mirada, conteniendo el aliento ante lo que presentían que sería el final de su única oportunidad de morir con dignidad. La luz del sol de la tarde bañaba la hacienda con un tono dorado, haciendo que las ruinas parecieran mágicamente restauradas por un instante antes del posible desastre final de la demolición. Elena se detuvo frente al señor Garrido, quien mantenía una sonrisa de suficiencia mientras ajustaba su corbata de seda bajo el intenso calor del campo mexicano en Jalisco. El hombre representaba todo lo que ella alguna vez aspiró a ser: implacable, rico y absolutamente indiferente al costo humano de sus negocios y ambiciones personales. En ese momento, Elena sintió una repulsión física hacia el mundo que ella misma ayudó a construir con su frialdad y su falta de empatía hacia los demás. La decisión ya estaba tomada en lo más profundo de su ser, solo faltaba el gesto que cambiaría su vida para siempre. Mateo y Rosa se tomaron de las manos, esperando el veredicto que los arrojaría de nuevo a la carretera polvorienta y sin esperanza de un futuro digno para su vejez. Elena miró a su alrededor, absorbiendo por última vez la imagen de la hacienda tal como era, con sus cicatrices y su belleza herida por el paso del tiempo. Recordó la frase de su padre en una de las cartas: «La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra y a la gente que la cuida». Esa frase resonó en su mente como una orden sagrada que no podía
desobedecer bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por todo el dinero del mundo. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el viento que agitaba los documentos que ella sostenía con una determinación que sorprendió a todos los presentes. El señor Garrido, perdiendo la paciencia, le arrebató el bolígrafo a su asistente y se lo extendió a Elena de forma casi agresiva, exigiendo que terminara con el trámite. «Firma ahora, Elena. No tenemos todo el día para contemplar estas ruinas llenas de gente indeseable que solo estorba el progreso de nuestro gran proyecto», exclamó. Esas palabras, gente indeseable, fueron el clavo final en el ataúd de la Elena de la Vega, que solo buscaba el beneficio económico a cualquier costo humano. Ella miró el bolígrafo de oro, un símbolo de su estatus, y luego miró a Mateo, quien le dedicó un leve asentimiento de cabeza lleno de una sabiduría milenaria. La empresaria respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire puro de la hacienda, y sintió una fuerza que nunca antes había experimentado en su vida. «Este lugar no está en venta, señor Garrido, y nunca lo estará mientras yo respire y tenga voz para defenderlo», declaró Elena con una autoridad que dejó mudo al comprador. El corredor de bienes raíces palideció, pensando en la enorme comisión que acababa de perderse por lo que él consideraba un arranque de locura emocional de su cliente. El señor Garrido comenzó a gritar sobre las penalizaciones por incumplimiento de contrato y las demandas millonarias que le lloverían a la empresa de Elena en la capital. Pero a ella ya no le importaban las amenazas legales ni el impacto negativo en su reputación corporativa ante sus socios y competidores del ramo inmobiliario. Había descubierto algo mucho más valioso que su imagen pública: su integridad y el respeto por la memoria de su padre y sus trabajadores. La reacción de los ancianos fue de un asombro total. Sus rostros pasaron del miedo a una incredulidad gozosa que iluminó el granero como si el sol hubiera entrado por todas partes. Doña Rosa se llevó las manos a la boca, sollozando suavemente, mientras Mateo cerraba los ojos y susurraba una oración de agradecimiento a don Guillermo por haber cumplido su palabra. Elena sintió una liberación inmediata, como si se hubiera quitado un traje de plomo que la mantenía anclada al fondo de un océano de vacío existencial y soledad. El señor Garrido, furioso, ordenó a sus hombres que se retiraran, lanzando una última advertencia sobre las consecuencias legales devastadoras que Elena enfrentaría en los tribunales muy pronto. A pesar de los gritos y el ruido de los motores alejándose, en el granero reinaba una paz profunda y una conexión real. Elena se acercó a los ancianos y, sin importarle las manchas de polvo en su ropa de diseñador, tomó las manos de Mateo y Rosa con una calidez genuina. «Perdónenme por haber tardado tanto en regresar a casa y por haber olvidado lo que realmente importa en esta vida», les dijo con sinceridad. Ellos no guardaban rencor, pues sus corazones estaban llenos de la misma bondad que habían mostrado al ofrecerle café a quien venía a expulsarlos de su hogar. La transformación de Elena no fue superficial. Algo en su estructura interna se había roto para dejar salir a la persona que siempre debió ser antes de la ambición. La hacienda Los Olivos ya no era una carga inmobiliaria, sino el lienzo donde empezaría a pintar una nueva historia de esperanza y redención. La tarde comenzó a caer sobre Jalisco, pintando el cielo de colores púrpuras y naranjas que daban a la granja abandonada un aspecto de santuario recuperado del olvido absoluto. Elena sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pues tendría que deshacer muchos nudos legales y enfrentar las críticas de su círculo social. Sin embargo, al mirar la caja de hierro y a los dos guardianes que la protegieron, sintió que finalmente tenía un propósito que le daba sentido a su existencia. Por primera vez en muchos años, no sentía la necesidad de mirar su reloj de oro
o revisar sus correos electrónicos para sentirse importante o validada por otros. La presencia de Mateo y Rosa era suficiente para recordarle que el amor y la lealtad son las únicas monedas que no pierden su valor. Se quedaron los tres en el porche, compartiendo el silencio y lo que quedaba del café, observando cómo la naturaleza de la hacienda parecía celebrar la decisión de su dueña. Elena comenzó a preguntarles detalles sobre cómo habían sobrevivido y qué reparaciones urgentes necesitaba la casa principal para que pudieran mudarse allí de inmediato con ella. Ya no hablaba de demolición, sino de restauración, de devolverle a cada piedra y a cada rincón el esplendor que alguna vez tuvieron bajo el mando de su padre. Los ancianos sonreían, compartiendo sus conocimientos sobre la tierra y los secretos de la hacienda Los Olivos que solo ellos conocían después de tantas décadas de cuidado. La brecha entre la riqueza material y la pobreza emocional se había cerrado definitivamente en ese momento de unión y propósito compartido. El bloque de desarrollo llegaba a su fin, pero la historia de Elena apenas comenzaba a escribirse con una tinta diferente, cargada de humanidad y de un compromiso inquebrantable. Mientras la oscuridad envolvía suavemente la hacienda, una pequeña luz se encendió en el granero, simbolizando la esperanza que se había encendido en el corazón de la protagonista. La mujer que llegó en un SUV negro, buscando solo dinero, ahora se preparaba para pasar la noche en una cama humilde, sintiéndose más rica que nunca antes. El pasado y el presente se habían reconciliado, y el futuro se abría como un campo listo para ser sembrado con semillas de bondad y de una nueva vida. Elena de la Vega había regresado a sus raíces y con ella la hacienda Los Olivos volvería a latir con fuerza. El amanecer en la hacienda Los Olivos trajo consigo una calma engañosa que pronto fue interrumpida por el rugido metálico de las retroexcavadoras que regresaban para reclamar el terreno. El aire estaba cargado de una electricidad estática, presagiando el enfrentamiento final entre el progreso desalmado y la memoria emocional que Elena ahora intentaba proteger con uñas y dientes. Vestida aún con su traje de sastrería, ahora arrugado y manchado por el polvo del granero, Elena se paró en el umbral de la propiedad, observando cómo las luces intermitentes de las patrullas policiales se acercaban por el camino de tierra. Mateo y Rosa, abrazados el uno al otro en una esquina del porche, representaban la fragilidad humana ante la maquinaria de un sistema que los había descartado hace años. Elena sintió que cada latido de su corazón era un tambor de guerra, llamándola a defender lo que realmente importaba para su futuro. El señor Garrido bajó de su vehículo con una carpeta roja bajo el brazo, su rostro reflejando una furia contenida que amenazaba con explotar ante la insolencia de Elena. Se acabó el tiempo de los sentimentalismos, Elena de la Vega. He traído a las autoridades para ejecutar el desalojo inmediato de estos invasores y dar inicio a la demolición programada para hoy mismo, gritó con una voz que cortaba el viento matutino. Los policías, hombres con rostros curtidos y uniformes impecables, comenzaron a desplegarse alrededor del perímetro, mirando con cierta incomodidad la escena de una mujer elegante defendiendo a dos ancianos desamparados. El corredor de bienes raíces, moviéndose nerviosamente detrás de Garrido, evitaba el contacto visual con Elena, sabiendo que su traición a la memoria de don Guillermo estaba a punto de consumarse legalmente. El silencio que siguió a las amenazas fue tan denso que podía sentirse en la piel. Mateo, apoyado con firmeza en su cajado de madera, dio un paso adelante intentando proteger a Rosa, cuya mirada estaba nublada por las lágrimas del miedo y la impotencia. Para ellos, este era el fin de un largo camino de sufrimientos, la culminación de una injusticia que comenzó el mismo día en que el viejo patrón cerró los ojos para siempre.
No tenían a dónde ir, ni recursos para luchar contra un gigante corporativo que solo los veía como un estorbo en el mapa de un futuro lujoso. La presencia de la policía les recordaba su vulnerabilidad extrema, esa sensación de ser invisibles para un mundo que valora más el cemento que la vida humana y la lealtad. Sin embargo, al mirar la espalda de Elena, sintieron una pequeña llama de esperanza que se negaba a apagarse a pesar de la inminente tempestad. Elena se interpuso físicamente entre los oficiales de policía y la pareja de ancianos, levantando la mano en un gesto de mando que detuvo momentáneamente el avance de las autoridades. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con una determinación feroz que desconcertó a los presentes, acostumbrados a tratar con ella en términos puramente económicos y formales. Nadie tocará a estas personas ni pondrá un dedo sobre este granero mientras yo sea la propietaria legal de esta tierra y de cada piedra que la compone, declaró con firmeza. El señor Garrido soltó una carcajada seca y despectiva, recordándole que el contrato de venta ya estaba firmado y que ella no tenía autoridad legal para detener lo que ya se había pactado. La tensión alcanzó un punto crítico cuando uno de los oficiales de policía pidió ver la documentación de Elena para proceder. Elena, no seas ridícula. Estás arriesgando tu carrera, tu empresa y millones de dólares por dos vagabundos que ni siquiera conoces bien. Es una locura absoluta, exclamó Garrido, acercándose con el contrato. Sus palabras, cargadas de un clasismo repugnante, fueron el detonante que Elena necesitaba para romper definitivamente con el mundo de apariencias y frialdad que la había mantenido prisionera durante años. Ella miró a Mateo y Rosa, viendo en ellos no a unos invasores, sino a los últimos guardianes de la honestidad y el amor desinteresado que su padre tanto valoraba. La empresaria se dio cuenta de que si permitía este atropello, no solo perdería la hacienda, sino que perdería lo último que quedaba de su propia humanidad. El sol, ahora más alto, iluminaba la escena como un escenario de juicio final, donde cada decisión tendría consecuencias eternas para todos. En un movimiento rápido y cargado de simbolismo, Elena arrebató el contrato de las manos de Garrido, sosteniéndolo en el aire para que todos los presentes pudieran verlo con claridad. Sus manos no temblaban, por el contrario, sentía una fuerza que emanaba desde lo más profundo de sus raíces familiares, conectándola con la voluntad inquebrantable de su padre. Este papel dice que esta tierra vale dinero, pero las cartas de mi padre me recordaron que la dignidad de un hombre no tiene precio y no se vende, dijo, con una determinación que dejó en silencio incluso al ruido de las máquinas. Comenzó a rasgar el documento en pedazos pequeños, aplicando una fuerza física que parecía liberar años de represión emocional. El sonido del papel rompiéndose fue como una explosión en medio del campo de Jalisco, marcando el fin de una era de sombras corporativas. Los trozos del contrato de venta volaron con el viento, esparciéndose por el suelo de tierra como pétalos de una flor marchita que finalmente dejaba espacio para que algo nuevo creciera. El señor Garrido quedó paralizado, su rostro pasando del rojo de la ira a un blanco pálido de incredulidad absoluta ante el suicidio financiero que acababa de presenciar. Los policías bajaron sus armas y se miraron entre sí, reconociendo que la situación había cambiado de un simple desalojo legal a un conflicto personal de una magnitud incalculable. Elena se sintió ligera, como si se hubiera quitado una armadura de 1000 toneladas que la obligaba a caminar encorvada bajo el peso de las expectativas ajenas y la codicia. El aire de la hacienda Los Olivos parecía volverse más puro y respirable en ese preciso instante de rebelión contra la injusticia sistemática del dinero.
Ahora mismo llamaré a mis abogados de la capital para iniciar una demanda por incumplimiento que te dejará en la calle, Elena de la Vega. Te lo juro por mi honor, gritó Garrido. Pero Elena ya no lo escuchaba. Su atención estaba centrada en los ancianos, que la miraban con una mezcla de gratitud y asombro que no podía compararse con nada. Se volvió hacia el oficial al mando y con una calma soberana le explicó que no habría desalojo, porque ella revocaba cualquier orden previa emitida bajo engaño. El policía, un hombre que seguramente tenía padres ancianos en algún pueblo cercano, asintió con un respeto silencioso y ordenó a sus subordinados que se retiraran hacia las patrullas. La maquinaria de demolición, privada de su respaldo legal inmediato, apagó sus motores, dejando que el silencio natural de la granja volvería a reinar gloriosamente. Elena se acercó a Mateo y Rosa, quienes aún no podían creer que la pesadilla del desalojo hubiera terminado gracias a la valentía de la mujer que antes los despreciaba. Con lágrimas en los ojos, la empresaria se arrodilló ante ellos. Un gesto de humildad que nadie en su mundo de negocios podría haber imaginado jamás de su parte. Perdónenme por haber sido tan ciega, por haber creído que mi éxito se medía en edificios de cristal y no en la lealtad de corazones como los suyos, sollozó. Doña Rosa le acarició el cabello con sus manos ásperas, transmitiéndole un consuelo maternal que Elena no sentía desde que su propia madre falleció cuando ella era apenas una niña pequeña. El perdón no fue solo una palabra, fue un bálsamo que comenzó a sanar las heridas profundas de tres almas conectadas por el destino. En ese momento de vulnerabilidad extrema, Elena pronunció la verdad que había estado ocultando incluso de sí misma durante décadas de soledad y ambición desenfrenada en la gran ciudad. Me di cuenta de que la granja abandonada no era esta propiedad llena de polvo y madera podrida, sino que la verdadera ruina era mi propia alma vacía, confesó. Se dio cuenta de que había estado viviendo como una extraña en su propia vida, persiguiendo metas que no le traían paz ni felicidad real al final del día. Mateo la ayudó a levantarse y en ese contacto físico, Elena sintió la solidez de la tierra que su padre amó tanto hasta su último aliento de vida. La transformación interna de la protagonista era ahora completa, pasando de ser una depredadora inmobiliaria a una mujer que finalmente entendía el valor de la protección humana. Los trabajadores de la demolición, hombres humildes que solo seguían órdenes para llevar comida a sus casas, comenzaron a bajar de las máquinas con expresiones de alivio y cierta admiración. Muchos de ellos habían nacido en tierras similares y comprendían perfectamente el dolor de ver un hogar destruido por el interés de grandes corporaciones turísticas sin alma. Algunos incluso se acercaron a Elena para expresarle su respeto de forma silenciosa, quitándose los sombreros mientras se retiraban del área principal de la hacienda Los Olivos. El escenario, que minutos antes parecía un campo de batalla inminente, se transformó en un espacio de respeto mutuo y reconocimiento de la dignidad por encima del beneficio económico. El señor Garrido, viéndose solo y derrotado moralmente, subió a su auto y desapareció en una nube de polvo, dejando tras de sí un silencio lleno de promesas nuevas. Elena miró la mansión colonial y el granero, y, por primera vez en su vida, no vio activos que depreciaban, sino un santuario que necesitaba ser restaurado con amor y paciencia. Visualizó un lugar donde otros ancianos como Mateo y Rosa pudieran encontrar refugio, comida y sobre todo el respeto que la sociedad moderna les negaba sistemáticamente. La idea de la Fundación El Refugio nació en ese mismo instante, como una respuesta directa a la injusticia que casi consume la vida de sus amigos ancianos. Ya no se trataba solo de reparar paredes
o techos, sino de reconstruir el tejido social y humano que su propia familia había ayudado a desgarrar por negligencia. La hacienda Los Olivos volvería a ser productiva, pero esta vez la cosecha principal sería la esperanza para quienes lo habían perdido todo en su vejez solitaria. Rosa entró al granero y regresó con la caja de hierro, entregándosela nuevamente a Elena como si fuera un tesoro sagrado que finalmente había encontrado su lugar legítimo en el mundo. Elena tomó la caja y la apretó contra su pecho, sintiendo que a través de esas cartas su padre finalmente le estaba dando la bendición que tanto anhelaba. La conexión emocional entre los tres se selló con un abrazo colectivo bajo el sol de la tarde. Un momento de paz que borró años de amargura. No necesitaban palabras complicadas para entender que sus vidas habían cambiado para siempre y que el vínculo que los unía era ahora más fuerte que cualquier contrato legal. La soledad crónica de Elena se disipó, reemplazada por la sensación reconfortante de pertenecer a una familia elegida basada en la gratitud y el amor puro. El viento de Jalisco sopló nuevamente, pero esta vez traía un aroma a flores silvestres y a tierra mojada, como si la propia naturaleza estuviera celebrando la salvación de la hacienda. Elena caminó por el porche, imaginando ya las reformas necesarias para convertir la casa principal en un hogar digno para los nuevos residentes que pronto llegarían. Mateo le explicaba con entusiasmo dónde estaban los mejores pozos de agua y qué tierras eran ideales para sembrar los vegetales que alimentarían a la pequeña comunidad naciente. Rosa, por su parte, ya estaba planeando cómo organizar la cocina para recibir a los futuros invitados con el mismo café que salvó el corazón de Elena. La propiedad, antes muerta y olvidada, vibraba con una energía nueva que se extendía desde el granero hasta los límites más lejanos del terreno familiar. La resolución de Elena era inquebrantable, y aunque sabía que la batalla legal contra Garrido sería larga y costosa, se sentía más preparada que nunca para enfrentar cualquier desafío externo. Había encontrado una riqueza que no se podía depositar en un banco: la paz de dormir con la conciencia tranquila y el propósito de ayudar a los demás. Mientras observaba el horizonte, se prometió a sí misma y a la memoria de su padre que Los Olivos sería un faro de luz para todos los ancianos desamparados. El clímax de su vida no fue cerrar el trato millonario del resort, sino abrir las puertas de su corazón a la compasión y a la verdadera justicia humana. La transformación estaba sellada, y el futuro de la hacienda Los Olivos ahora brillaba con la luz dorada de una segunda oportunidad inigualable. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Pocas semanas después de aquel enfrentamiento que cambió su vida, Elena de la Vega regresó a la hacienda Los Olivos, pero esta vez no lo hizo en un SUV, reluciente y vacío de significado. El vehículo estaba cargado hasta el techo con suministros médicos, mantas nuevas de lana suave y herramientas para revitalizar la tierra que su padre tanto había amado en silencio. Elena había tomado una decisión radical que dejó boquiabiertos a sus socios en la capital. Renunció a la dirección de su empresa para establecerse permanentemente en el campo. Sus botas de trabajo, cubiertas de barro y dignidad, reemplazaron definitivamente a los tacones de diseñador que solían marcar su estatus en los fríos pasillos corporativos de la ciudad. Ahora, cada paso que daba sobre la tierra de Jalisco tenía un propósito claro que trascendía los balances bancarios y las ambiciones materiales de su pasado. La transformación de la mansión colonial fue un proceso lento, pero cargado de una alegría que las paredes de piedra no habían sentido en décadas de abandono absoluto. Elena contrató a trabajadores locales,
asegurándose de que el dinero de la restauración fluyera de vuelta a la comunidad rural que había sido ignorada por el progreso turístico. No se trataba de construir un resort de lujo, sino de crear un hogar cálido y funcional donde cada habitación tuviera luz natural y ventilación adecuada para sus futuros residentes. Los techos fueron reparados, las paredes pintadas con colores terrosos y las trepadoras secas fueron reemplazadas por jardines llenos de flores que atraían a las mariposas de la región. La hacienda Los Olivos estaba despertando de su largo letargo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para todos aquellos que habían sido olvidados por el sistema. El nacimiento oficial de la Fundación El Refugio fue un evento sencillo pero profundamente emotivo que marcó el inicio de una nueva era para la propiedad de los de la Vega. Elena firmó los documentos legales que convertían la hacienda en una entidad sin fines de lucro dedicada exclusivamente al cuidado y protección de ancianos desamparados. Aquellos papeles que antes representaban la venta de su alma al mejor postor, ahora eran el escudo que protegía la dignidad de quienes más lo necesitaban. La noticia de este oasis de bondad se extendió rápidamente por los pueblos cercanos, atrayendo a personas que, al igual que Mateo y Rosa, buscaban una segunda oportunidad. Elena descubrió que su verdadera vocación no era construir edificios de cristal vacíos, sino reconstruir vidas humanas que habían sido fracturadas por la soledad y la falta de recursos básicos. Don Mateo y doña Rosa fueron los primeros en mudarse de las sombras del granero a las cómodas habitaciones de la casa principal, recuperando su estatus de guardianes de la tierra. Verlos sentados a la gran mesa del comedor, compartiendo una comida nutritiva y caliente en platos de cerámica artesanal, fue para Elena la recompensa más grande de su carrera. Ella misma se encargaba de servirles, rompiendo para siempre las barreras jerárquicas que antes la hacían sentir superior a aquellos que trabajaban con sus manos desnudas. Rosa lloraba de felicidad cada vez que sentía las sábanas limpias y frescas en su cama, algo que consideraba un lujo inalcanzable durante sus años de vivir en la calle. La gratitud que emanaba de los ancianos llenaba cada rincón de la casa, transformando la atmósfera de frialdad en un ambiente de paz absoluta. La reconciliación con su propia familia comenzó de manera inesperada cuando sus hijos, intrigados por el cambio radical de su madre, decidieron visitarla en la hacienda durante un fin de semana. Al llegar, no encontraron a la mujer fría y distante que recordaban, sino a una madre con las manos manchadas de tierra y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Juntos caminaron por los senderos restaurados, mientras Elena les contaba la historia de Mateo, Rosa y el legado de su abuelo Guillermo, que finalmente había logrado comprender. Los hijos, conmovidos por el impacto real que el proyecto estaba teniendo en la comunidad, decidieron involucrarse activamente en la fundación desde sus propias áreas de estudio y trabajo. El distanciamiento emocional que parecía insuperable se disolvió bajo el sol de Jalisco, uniendo a las generaciones bajo una nueva visión de responsabilidad social. Con el paso de los meses, la hacienda Los Olivos se llenó de nuevas risas y voces cansadas, pero esperanzadas de otros ancianos que encontraron allí un puerto seguro para su vejez. Cada residente que llegaba traía consigo una historia de lucha y supervivencia, y en Elena encontraban no solo a una protectora, sino a una amiga que los escuchaba con atención. La fundación implementó talleres de artesanía, huertos comunitarios y clases de lectura, fomentando un sentido de utilidad y pertenencia que muchos habían perdido hacía años. No era simplemente un asilo, era una comunidad viva, donde la experiencia de la edad se valoraba
como el tesoro más preciado de la herencia humana. Elena se encargaba de que cada detalle, desde la calidad de la comida hasta la música que sonaba por las tardes, reflejara el respeto profundo que sentía. La productividad de la hacienda también regresó, pero bajo un modelo de sostenibilidad y justicia que priorizaba el bienestar de las personas por sobre el beneficio económico desmedido. La pequeña horta secreta de Rosa se expandió hasta convertirse en un gran campo de cultivo orgánico que proveía alimentos frescos para todos los residentes y excedentes para la venta local. Los ingresos generados por la venta de productos de la granja se reinvertían íntegramente en la fundación, asegurando que el proyecto fuera viable a largo plazo sin depender solo de donaciones externas. Mateo, a pesar de sus años, supervisaba con orgullo las labores agrícolas, enseñando a los más jóvenes las técnicas tradicionales que su propio patrón le había inculcado. La tierra, agradecida por el cuidado recibido, respondía con cosechas abundantes que simbolizaban la renovación espiritual de todos los habitantes de Los Olivos. Elena de la Vega finalmente comprendió que la verdadera herencia que su padre le dejó no residía en los títulos de propiedad, sino en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Ya no sentía aquel vacío crónico en su pecho que solía intentar llenar con compras de lujo o logros profesionales que olvidaba a los pocos días. Su vida ahora tenía un peso real, una importancia que se reflejaba en los ojos brillantes de los ancianos que la saludaban cada mañana con un cariño auténtico. Se dio cuenta de que, al salvar a Mateo y Rosa de la intemperie, se había salvado a sí misma de una existencia gris y carente de propósito trascendente. La moral de su historia personal era clara. La riqueza solo tiene valor cuando se utiliza para elevar la dignidad humana y honrar nuestras raíces más profundas. La escena final de esta transformación ocurrió una tarde dorada. Mientras Elena caminaba hacia el pequeño cementerio familiar, ubicado en la parte más alta de la colina de la propiedad, se detuvo ante la tumba de su padre, que ahora lucía limpia y rodeada de flores frescas de la propia cosecha de la hacienda, y dejó una pequeña piedra blanca sobre el mármol. «Lo logramos, papá. Los Olivos vuelve a ser el lugar que siempre soñaste, un refugio para quienes no tienen nada», susurró con una paz infinita en el corazón. Desde esa altura podía ver la mansión llena de luces, el granero restaurado y a los ancianos paseando tranquilamente por los jardines bajo el cielo protector de Jalisco. La visión del futuro era brillante, marcada por el amor y la promesa inquebrantable de que nadie más volvería a estar solo en el olvido. 3 años después, la Hacienda Los Olivos es conocida en todo el país como un modelo de integración y cuidado para la tercera edad, inspirando la creación de otros refugios similares en diferentes regiones rurales. Elena aparece caminando junto a sus nietos, enseñándoles a plantar los mismos árboles que su abuelo Guillermo plantó hace décadas, cerrando así el ciclo de la vida y la gratitud generacional. Los Olivos ya no es una granja abandonada, sino un faro de humanidad que demuestra que nunca es tarde para cambiar el rumbo y hacer el bien por los demás. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.